del reposo del pueblo de Dios, y después dice que temamos, nos temamos nosotros también, y habla del reposo. Lamentaciones capítulo 1, versículo 16. El contexto es, ¿cierto?, la tristeza que expresa el escritor, posiblemente Jeremías, de lo que fue la devastación de Jerusalén, de Judá, el cautiverio del pueblo y en Babilonia, que produjo un abatimiento tremendo, un juicio de Dios contra, ¿cierto?, su pueblo. Y me llamó mucho la atención el versículo 16, que dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Y a veces veo al pueblo de Dios muy sumido en el temor, el miedo, la incertidumbre, la desesperanza, asustado por lo que viene en términos de los gobiernos, de las enfermedades, de la pestilencia o de la pandemia. A veces percibo un pueblo de Dios muy agobiado, muy abatido, no viviendo la plenitud o no viviendo con la paz de que hablamos mucho de la paz, hablamos mucho del gozo, pero hablamos mucho, pero en la experiencia diaria no sé qué tanto es una realidad en nosotros. Eso me motivó a buscar y tratar de comprender un poco eh, esto que dice Hebreo entre el 3 y el 4. Y eso quería ponerlo en la mesa, hermanos, si pudieran compartir lo que ustedes piensan. Mira, primero en Lamentaciones, que tú mostraste el capítulo 1, versículo 16, en el capítulo 3, o sea, Dios no se quedó en el primer capítulo, ¿cierto? Siempre hay que ver el contexto general. Entonces aquí solamente en el 3:22 dice: las gracias del Señor no se han acabado, sus misericordias no se han agotado. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en el 24 dice: mi porción es el Señor, o Jehová. Dice mi alma, o sea, dice mi alma, ¿ya? Más que mi mente, ¿ya? Por eso espero en Él. El problema de nosotros, ¿cierto?, es lo mismo que vimos en la de Julio. Nos han enseñado qué obras hacemos para Dios. Entonces, y eso es lo que nos achaca, nos mortifica y nos desanima, porque nosotros siempre queremos como hacer cosas para Dios. Pero aquí lo que dice, por ejemplo, es: mi porción es Jehová. Entonces, lo que estaba diciendo tú de Hebreo, nosotros no estamos haciendo, no estamos en el fondo, o nos han enseñado el propósito que Dios tiene. Y fíjate que en enero o en febrero la primera reunión es ¿qué es ser hallado en Él? O sea, todo este año nos está llevando el Señor a que aprendamos a que Él es nuestra porción. ¿Y para qué? ¿Para qué nos muestra Dios que Él es nuestra porción? Para que la disfrutemos. Entonces, nosotros tenemos como una cosa un poco del tiempo de la Edad Media, de los místicos de esos años y todo, de que creían que el ser creyente grande era vivir en un continuo sufrimiento. Por eso acuérdense que en esa época hasta se golpeaban, se hacían heridas y cosas, porque creían que en el sufrimiento tú te acercabas a Dios. Pero la Escritura dice que tú te acercas en Cristo.
Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, ser hallado en él, ¿te fijas? Y ahí es donde él aprende, en el fondo la epístola de Filipenses es eso, o sea, aprendamos a disfrutarlo. Y cuando lo disfrutemos, ya sea que estemos con abundancia o con escasez, vamos a estar tranquilos y contentos. Y eso en Hebreos 3, eso es lo que dice. En Hebreos capítulo 3, y fíjate que una de los problemas que, mira lo que decía Mauricio antes, Mauricio nos hablaba sobre que el jefe, antes que grabáramos, creo que no está grabado eso, que el jefe lo llenaba de preguntas, que es un incrédulo y lo llenaba de preguntas, pero es interesante porque, muy interesante para Mauricio, porque yo tengo vínculo con bastantes incrédulos que nunca preguntan nada, no están interesados. Por lo menos él está cuestionando, él está queriendo respuestas, que está en el fondo, oye, convénceme, necesito que alguien me convenza. O sea, es como si estuviera desesperado por saber. ¿Te fijas? Entonces, y a veces, como decía Mauricio, no hay que desanimarse si él no tiene las palabras, porque a veces lo más profundo y lo más fuerte es cuando nosotros emitimos luz, no palabras. Lo que él dice, él muestra su comportamiento porque no tiene palabras y se desanima. Sí, eso es más fuerte, por eso el jefe a lo mejor está tan desesperado porque ve en él lo que él muestra de Cristo y no sabe cómo él tomarlo. Ve que Mauricio tiene algo que él no tiene. O sea, ¿te fijas? Que lo ve en paz, lo ve tranquilo, lo ve con esperanza, y él está en una desesperanza de todo lo que está pasando. Y lo que decías tú, pues, Iván, o sea, en el fondo hoy día todos están desesperados por lo que puede venir. Entonces estamos al revés. Si nosotros, lo mejor está por venir para nosotros, Claro. entonces estamos al revés. O sea, estamos igual que los del mundo. ¿Y es por qué? Porque no nos han enseñado a disfrutar del Señor. Como decía Lamentaciones, tú eres mi porción, Señor, tú eres mi porción. Entonces, si es así, dice Dios, disfrútame, disfruta eso que yo te he dado, porque es por gracia. Y eso es lo que le dice aquí a los hebreos justamente, porque los hebreos, no se olviden, que lo hablamos hace un par de años atrás creo, que los hebreos somos nosotros, porque el nombre hebreo significa los que vienen del otro lado. ¿Ve? Entonces, el punto es que le dice, si ustedes ya salieron al invisible, no vuelvan a las cosas que se ven. Pero la iglesia en 2000 años volvió a las cosas que se ven. Y ese es tenemos que salir de eso, hermano. O sea, salir a la fe es salir a las cosas que no se ven. La realidad es lo que no se ve. Y eso es lo que le está diciendo a los hebreos ahí, ¿cierto? Y es muy importante porque les habla sobre el pecado de por qué no entraron en el capítulo 3, ¿ya? Y el pecado fue la incredulidad, hermano. No es que fueran mentirosos, ladrones, no, no es eso. El gran pecado para Dios es la incredulidad. Las demás cosas las tenemos todas. Y a nosotros lo que nos salva y nos cambia y nos hace diferente es la fe. La fe. Y de ahí se viene un comportamiento diferente, pero no porque nos transformemos en buenos, sino que porque Dios nos da una nueva vida, la vida de Cristo. ¿Ve? Entonces dice, en el 3:16 dice, ¿por qué quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, por la ley, que lo vimos la vez pasada? ¿Y con quién estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Ve? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese es el drama. Ese es el drama de nosotros. Perfecto. No nos han enseñado, hermanos, a entrar a la tierra prometida.
si la mayoría de los creyentes creen que eso va a ser después que nos muramos? Mm. Preguntas, cuestionamientos, lo que quieran. Yo estuve leyendo y compartiendo el capítulo 17 del libro del Éxodo hace algunos días atrás. Y cuando ahí se acusa a Moisés, y justamente estas porciones son del Salmo, a ver, le digo inmediatamente, en el libro del Éxodo 17, aquí tengo unos torpedos. Ya, el Salmo 78, el Salmo 95, donde se mencionan Masá y Meriba, ¿ya? Donde ellos no creyeron, donde ellos divagaron, y se mencionan esas porciones también, y donde se enjuicia a Moisés y implícitamente también se está culpando a Dios de haberlo sacado, no creyendo lo que él podía hacer. Le llevan allí y reclaman el agua en esa ocasión. Y me parece que guarda relación con lo que se menciona ahí en el capítulo 3, verso 7 de Hebreo, donde dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Tentaron a Dios, pues dice, y Moisés le dice: ¿por qué tentáis a Jehová? En el capítulo 17, verso 2, cuando dice: ¿por qué altercáis conmigo? Le dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Fue el día de la tentación en el desierto. Estaban tentando a Dios y acusando a Dios de que los había sacado para matar en el desierto, de sed a sus hijos y a su ganado también. Sonando una alarma. Bueno, estaba pensando en eso mientras hablaban también, que toda la trayectoria del pueblo de Israel, las grandes preguntas, y son las preguntas que a veces nosotros también nos hacemos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Podría hacer el Señor las cosas? ¿Bien? Y esas son preguntas de la incredulidad. Cuando se debe esperar en silencio, como dice la Escritura, esperar en silencio la salvación del Señor, pues le había llevado hasta Refidim y no había agua, pero debían esperar por el agua si el que lo sacó le iba a proveer. De alguna manera le iba a proveer, pero el impulso del hombre, nuestro impulso siempre es que la respuesta debe ser inmediata. ¿Ya? Queremos aquí y ahora y al momento y no queremos esperar. Esa es la conducta nuestra. Y el Señor le dice allí: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque habían endurecido el corazón, y cuando el corazón se endurece, se cierran los oídos también. Y dice allí: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: ciertamente andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, cuando el pueblo, dice ahí el capítulo 17, verso 2, altercó, la palabra altercar es una demanda, es como una demanda judicial contra Dios. Hacen una demanda, altercó el pueblo con Moisés, en un altercado. Y cuando se produce, allí en Deuteronomio 8, cuando había algún litigio, los dos litigantes tenían que ir delante de los jueces, tenían que ir los ancianos, delante de los ancianos y de los jueces, y el Señor los llama allí, en el verso 5, y le dice: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos, y toma contigo también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y estaré yo delante de ti sobre la peña.
Y van y se presentan los dos litigantes delante del Señor, pero no golpean al pueblo, sino que en sentido figurado están golpeando al Señor. Bueno, eso a lo mejor me salí del tema, me salí de la idea, pero... No, está bien, pero mira ahí lo que termina. Hay dos cosas importantes de lo que dijiste. Una, de que el corazón cuando se endurece, los oídos se cierran. Sí. Por eso Jesucristo le habla a la iglesia y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sí. El problema es del oído, Sí. porque del oír viene la fe, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, a los sacerdotes tenían que untarse el lobo de la oreja con sangre, el pulgar y los pies con sangre, para que esté la unción en los oídos, la unción en las manos y la unción en los pies, para poder oír al Señor. es lo mismo hoy día nosotros, pero es por fe nomás eso. Claro. Entonces, después dice 6, en el versículo 17:6 que tú leíste, dice, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, ¿cierto? Sí. En Cristo dice, ¿cierto? Sí. Y en algunas dice, y golpearás la peña, y en otras traducciones dice, herirás la peña. Sí. Porque la peña fue herida, y saldrán de ella aguas. Aguas. Esa peña ya fue herida, y salió sangre y agua. Sí. No, por eso es que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros no tenemos que ahora esperar eso, ya pasó. Sí, correcto, pero cuando en el siguiente versículo le dice, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Uh-huh. ¿Está el Señor conmigo o no? Es la pregunta que a veces... Correcto. Claro. Bueno, por eso es la pregunta que hace o un niño en la fe o un incrédulo. Claro. Pero por eso el Señor lo que está diciendo en Hebreos, volviendo a Hebreos, ¿cierto? Uh-huh. Es que Él no, le está diciendo a los... Y Hebreos, mira, yo creo que una gran enseñanza que tenemos que mostrarle a todos los hermanos es que ellos lean Hebreos pensando... ¿Es Mauricio que suena tu... Sí, algo suena No, cierra tu micrófono, cierra el micrófono. A ver, se lo cerramos de aquí. Ya lo cerraron, Mauricio. A ver, no lo he cerrado todavía. A ver, ¿cómo se hace esto? No importa, ya lo cerró Mauricio, creo. No lo ha cerrado. Ciérralo, hermano. Sáquenle el fusible de la bocina, hermano Mauricio. No, Ya, mira, ahí por último, está cerrado. nos despierta de repente. Oye, Ahí está cerrado. ya, entonces ahora alguien que me recuerde en qué íbamos. Oiga, hermano Reinaldo, usted dijo que hay dos clases de personas que dicen ¿dónde está Dios? Usted mencionó un niño y el incrédulo. Pero yo discrepo de eso. Yo creo que hay una tercera persona que también dice lo mismo. ¿Ya? Que es la persona que está viviendo un momento de prueba que es bastante fuerte y prolongado. De hecho, en la Biblia vemos varios hombres de Dios que pierden, incluso hasta llegan a perder la esperanza de conservar su propia vida. El apóstol Pablo habla de eso, Elías, David, y son episodios que pasan los creyentes en donde se percibe, por ejemplo, David llega a decir que en algún minuto ya, tarde o temprano, Saúl iba a cazar, por decirlo así, y lo iba a matar. Si usted se fija, yo no creo que sea un comentario de un niño en Cristo, o que David lo haya hecho en incredulidad, sino que en muchos de nosotros se da el hecho a veces de estar pasando de estar pasando un periodo de prueba que es más prolongado de lo que nosotros tenemos en mente, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde nosotros debemos seguir teniendo fe, que es creer sin ver, porque nosotros no vemos nuestro sentido en ese momento. De hecho, nosotros hemos tenido conversaciones referentes al tema de nuestro sentido, porque nuestro sentido nos engaña.
Y es precisamente justamente ese juego que hay entre nuestros sentidos, nuestra percepción de la realidad y lo que dice la palabra del Señor. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que reforzar y esperar, como dice ahí, o sea, como dice la Biblia, que esperar en el Señor, o sea, esperar en el Señor no es, yo pienso que para una persona que está con las cosas que no lo afectan, está sin grandes afecciones, ¿no es cierto? No hay a lo mejor una gran esfuerzo en decir estoy esperando en el Señor, sino que se da en medio de una problemática grave. Imagínense, yo pienso que el hermano Patricio, por ejemplo, no sé, nos ha estado comentando de un hermano que ha estado enfermo grave de coronavirus en Santiago. Y me imagino yo que debe ser una tremenda prueba para los hermanos de allá, los que lo conocen, sobre todo, y sus familiares, en que las horas se transforman quizás es como que las horas se transforman en días y los días en semanas y las semanas en meses. Entonces, en donde se hace plegaria y todo lo demás, y ahí uno debe reforzar eso de la fe, creer sin ver, de creerle al Señor, atribuirle en todo momento, a pesar de que, o sea, yo pienso que es como pienso que a lo mejor puede ser eso de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento, en el bien y en el mal, que muchos de nosotros, si es que no todos hemos pasado por pruebas y aflicciones, y el Señor igual nos ha sacado, o sea, hemos ido aprendiendo que muchas veces nosotros flaqueamos, decimos, ¿y dónde está Dios? Y estamos de acuerdo con lo que la carne nos dice, y después el Señor nos da consuelo, alivio, y es para a veces nuestra vergüenza, o sea, porque nosotros decimos, dudé de Dios. Pero ya después cuando viene la segunda vez, o la tercera, la cuarta, la quinta, la décima, ya uno empieza como a percibir ya que dice, no, pues yo esta vez, yo he visto que el Señor ha sido fiel conmigo siempre, que no me ha dejado, y es por eso que yo tomo la decisión de que a pesar de que mis sentimientos me dicen otra cosa, yo decido creerle al Señor. En esa posición como la que toma Jacob con el ángel, y le dice, yo no te dejaré hasta que me bendiga, una cosa así, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esa debe ser como la postura que debemos tener en el momento de estas pruebas tremendas que nosotros tenemos. O sea, no te dejaré hasta que me bendiga. O sea, yo sé que tú me has bendecido. De hecho, usted comenta que esa bendición, no te dejaré hasta que me bendigas, ya tenemos esa bendición. Entonces es esperar en Él, a pesar de ¿cuánto se llama? De la tempestad de nuestros sentidos. Ya, eso es lo que quería agregar, hermano Reinaldo. Yo entiendo la posición de Cristóbal, cuando Cristóbal nos habla en ese sentido. Porque cuando uno ve los hombres de Dios, que en un momento dudaron, ¿ya? Por ejemplo, Abraham cuando dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa de ti, ¿ya? Porque él temía por su vida, y el Señor le había dicho, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Esa era la promesa del Señor. Pero por otra parte, el punto de vista de Abraham no era una confianza absoluta, estaba en un periodo de crecimiento. Si recién lo había sacado el Señor de Ur de los Caldeos, estaba en una etapa, como dice Reinaldo, de niño espiritualmente, estaba recién conociéndolo. Luego ya cuando allí en el capítulo 14 de Génesis, no recibe absolutamente nada del rey de Sodoma, porque dice, para que no diga, yo enriquecí a Abraham, porque ya había aprendido en el otro episodio que había tenido. ¿Ya? Había tenido una experiencia y había resultado en enriquecimiento para él y en fortalecimiento y en conocer al Señor. Y de eso se tratan los procesos. ¿Ya? Cuando uno va pasando por un proceso, y yo creo que todos hemos pasado tiempo por el desierto, que hemos sido afligidos, y nos ha faltado el agua, y nos ha faltado tal vez
hemos querido comer algo y nos ha ido faltando, pero el Señor, eso ha sido un proceso, eso ha sido una escuela donde el Señor nos ha hecho pasar, pues, y a veces el periodo es largo, y a veces hemos repetido el curso, porque hemos sido duros de corazón también, ¿ya? Pero las personas en la Escritura, los que van pasando, por ejemplo, Elías, cuando quería morir, y cuando vemos a otros hombres de Dios también en la misma situación, si bien puede ser un niño espiritualmente, o como dice Cristóbal, un hermano que está pasando por una situación desesperada y está dando manotazos de ahogado, por decirlo así. Y lo hemos pasado, yo lo he pasado eso. Lo he vivido, y he vivido situaciones apremiantes, pero esa ha sido todo para nuestro crecimiento también. Ahora, cuando pasa el tiempo, uno ve que dice, eso que yo vivía allá me sirvió para poder vivir ahora, para poder madurar ahora. Porque si no hubiera seguido en la misma condición. Al Señor le hubiera sido fácil, o sea, es Dios. Podía haberlo hecho, de haber tomado al pueblo, haberlo trasladado así, y llevarlo inmediatamente a la tierra de Canaán. Pero era necesario rodear la tierra, ya, pasar por el desierto, proveerle el maná, proveerle el agua de la roca, mostrarle allí, todo eso era un proceso de crecimiento, ¿ya? Para hacerlos madurar en el desierto. Y quisiera que viéramos un pasaje allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, que el Señor tiene razones para hacer las cosas, no actúa así, oh, qué mala suerte que estoy pasando esto, no. Y dice en el capítulo 8, verso 2 de Deuteronomio, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire qué interesante, yo el otro día lo leí y dije yo, sí, era necesario que yo pasara por todo lo que he pasado, ¿ya? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces uno entiende cuando está pasando los procesos, entiende que el Señor tiene una meta fijada para nosotros, y lo dice allí, la respuesta está en el Nuevo Testamento, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Eso. Bueno, tomo Deuteronomio, lo que acabas de leer. Ya, ok. El versículo 1. Ya. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Y mira, y aquí está en lo que después se nos mostró o se nos revela como lo que es Cristo. Y dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, siempre el propósito de Dios es ese, que entremos y poseamos la tierra que el Señor nos dio. ¿Se acuerdan lo que vimos? La primera reunión que tuvimos este año en febrero, la pregunta fue esa, ¿cómo permanecemos o sea, qué es ser hallado en Él? ¿Es ser hallado en la tierra prometida? El problema está en que nosotros no nos han enseñado a entrar. Y efectivamente el problema que tenemos es de inmadurez. Lo que decías tú de Abraham, lo que dice Cristóbal recién de David. David
cuando pasó esas cosas era cuando ni siquiera todavía era rey. O sea, hay un proceso justamente hacia la madurez. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. Y dice que los que hemos llegado a la madurez, esto mismo pensemos, dice, y si no, no has llegado a este pensamiento, dice, ya te lo revelará el Señor. Es un problema de crecimiento, de madurez. Por eso dice, he aprendido el secreto de contentarme. Entonces, en ese aprendizaje es justamente lo que, volviendo a Hebreos capítulo 4, ¿cierto? Justamente que está hablando Patricio sobre el creer también, en el 4:12 de Hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice ahí? Penetra, ¿hasta dónde dice? Hasta dividir algo, el alma y el espíritu. Eso es lo que nosotros necesitamos con urgencia, y entre antes y entre más rápido sea, mejor. Eso no lo comprendemos, pero cuando lo hace el Señor y aprendes a diferenciar, entonces sí podemos empezar a hacer la diferencia nosotros en lo que afecta a mi alma y lo que afecta a mi espíritu. Pero eso tiene que hacer una obra primero, la palabra. Por eso dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y después dice, y entra hasta las coyunturas. Y después dice, y de los tuétanos. O sea, rompe el hueso y entra adentro del hueso. Esos son los dolores más grandes que tenemos nosotros. Y Cristóbal decía, como que no es tan difícil cuando algún hermano no pasa por esas cosas. Yo no conozco a nadie que haya madurado en la fe, que no haya pasado por situaciones en que creía que hasta ahí llegaba todo, en que ya no daba más uno. O sea, nadie llega a la madurez sin pasar por aflicciones. O sea, yo no conozco a nadie. El apóstol Pablo justamente nos dice en Filipenses eso. O sea, piensen que el apóstol Pablo cuando escribe esa epístola estaba en la cárcel, y en ese tiempo no había ni derechos humanos, ni jueces, ni abogados patrocinantes, ni el juez de garantía, ninguna cosa de esa. Si al jefe que estaba en la cárcel se le ocurría, o el emperador, cortarle la cabeza esa tarde, se la cortaban y no había nadie que dijera nada, como Juan el Bautista, tráeme la cabeza, y se la trajeron en un plato. O sea, entonces el apóstol Pablo estaba en esa situación, y él dice, he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Porque él entendía que el propósito de Dios, eso es lo que dice Filipenses, es que nosotros disfrutemos al Señor para que lo expresemos, para que sea una realidad como vida en nosotros, no como una doctrina, no como un concepto religioso. Por eso dice aquí que en el fondo, y que no hay cosa creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos. Entonces, por eso dice que tenemos un gran sumo sacerdote, dice, para que no nos desanimemos, pues, dice, ¿ves? Y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cuál es el oportuno socorro? No para que nos salve de la situación, hermano. Eso es lo que siempre queremos nosotros. El oportuno socorro es lo mismo que decía el apóstol Pablo en Filipenses, que el Espíritu de Jesucristo, dijo él, el Espíritu de Jesucristo. Miren, los invito a Filipenses 1. En el capítulo 1, él está diciendo de que él está preso, ¿cierto? Y que él dice que eso ha redundado para la mejor predicación, o sea, predicado, ¿ya? Cristo es anunciado, entonces. Y en el 19 dice, porque sé, miren lo que dice, porque sé que por vuestra oración, la de los hermanos, cuando uno estamos en la aflicción, yo veo las hermanas, por ejemplo, de la congregación tienen un WhatsApp así, una hermana tiene un problema, las otras hermanas oran por ella, entonces es importante la oración entre nosotros. Entonces dice, porque sé que por vuestra oración, mire lo que dice ahí, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
me resultará en mi liberación o en mi salvación, dice el original. ¿Ya? Entonces, la salvación no era salir de la cárcel, hermano. Era que él no diera un mal ejemplo desanimándose o quejándose de la situación que tenía. Eso es lo que dice ahí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, cuando nosotros nos quejamos y nos lamentamos, que lo que estamos hablando, ¿cierto? Eso, ¿qué dirán los incrédulos? ¿Ves? Cuando nosotros nos andamos quejando igual de ellos de la situación. ¿Ves? Antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también, dice, ¿qué dice ahí? Dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ese era el propósito de Pablo para que nosotros fuéramos a la madurez, a que entendiéramos y aprendiéramos el secreto de estar contento en cualquier situación. ¿Ves? No sé si alguien tiene algo. El hermano René dice, está sin micrófono. Hermano René, abra su micrófono. ¿Ahora? Sí, Sí. perfecto. Quiero volver a lo que leyó el hermano Iván cuando se inició el tema, ahora recién. Dice, versículo 16, Lamentaciones, es porque él citó la palabra reposo. Dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Quién es el que da reposo al alma? ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Y si lo llevamos al contexto actual, nosotros sabemos que el consolador es el Espíritu Santo, que es el que obra en cada uno de nosotros, con el que hemos sido sellados. Porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Quién da reposo al alma? El Espíritu Santo. Y los invito al Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. Salmo 23 de todos conocidos, Jehová es mi pastor. Dice el versículo 5 del Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando hablamos de reposo, esto implica, ¿cierto?, también el gozo en el Señor, el rebosar en el Señor, pero es el Espíritu el que hace la obra en nosotros. Cuando contristamos el Espíritu, cuando no estamos en comunión con el Señor, el Espíritu no puede obrar en nosotros, porque lo estamos rechazando, lo estamos contristando. Y para ser breve, porque esto es para reflexión, quiero aportar con algo más para que reflexionemos. Filipenses dice en el capítulo 2, versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Se refiere al apóstol. Pero en el capítulo 4 de Filipenses dice, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que quiero aportar para que reflexionemos y podamos discernir acerca del reposo y considerar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Eso es todo. Eso Bueno, nomás. yo quiero hacer un alcance, ¿ya? Tratando de unir las ideas, ¿ya? Se ha hablado del reposo, se ha hablado del entrar, y que no nos han enseñado a entrar, ¿ya? Si no hemos entrado, ¿ya? Entonces no sabemos lo que es permanecer y no podemos disfrutar de la tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos fuera y le estamos dando importancia, ¿ya? a las cosas externas, ¿ya? Porque a ver, yo no quiero hablar por otros, sino que quiero hablar por lo que yo he vivido y por lo que estoy viviendo ahora y por el proceso que uno ha pasado también. Porque yo entiendo que cuando hay una aflicción inmediata, por ejemplo, y llámese de un enfermo que está sufriendo dolores, y lo único que quiere es el alivio. Lo único que quiere es alivio. Alguien que tiene un problema inmediato que requiere una solución inmediata, lo único que quiere es que esa ayuda llegue para descansar, estar tranquilo, respirar, que se le dé alivio, ¿ah? al problema que tiene. Ahora, cuando uno está pasando una dificultad y ve que hoy ya no hay solución y mañana tampoco, y que el que está sin trabajo se le acumulan las deudas, ¿ya? Y que tiene que hacer un pago, tiene que hacer otro y está clamando y no hay solución, no viene nada. Y yo creo que varios de los que estamos aquí lo hemos pasado, ¿ya? Pero es más difícil pasarlo si uno no está disfrutando al Señor, si uno no está viviendo en el Señor y si uno no está descansando en el Señor. Es como el pueblo de Israel que estaba allí en Refidim, que Refidim significa lugar de descanso, lugar de reposo, era un lugar donde el pueblo debía estar quieto, ¿ya? Y debía esperar solamente que el agua llegara. Solamente eso, el agua iba a llegar. Pero la situación se hizo más extrema cuando ellos altercaron contra Dios. Y el Señor dice, me tentaron. Y yo creo que no hay ofensa más grande para el Señor que la incredulidad. Cuando dice, el Señor está con nosotros o no. Y el pueblo, y como se decía, o bien son niños o bien son incrédulos. No, ahí están los dos tipos de personas. Pero el proceso que están pasando es para su crecimiento también, para su madurez. Y a los que llevamos un poquito más de años en el Señor, hemos vivido diferentes, hemos pasado diferentes etapas, diferentes ciclos que han sido necesarios, ¿ya? Yo creo que don René lo ha vivido, hermano Iván, Cristóbal, Mauricio, Hugo, hermano Hugo en Ushuaia, Arturo también, y cada uno hemos pasado diferentes procesos, diferentes escuelas.
que nos van a ir ayudando para el crecimiento también. Y el texto que leyó don René, el último que leyó, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando llega la paz al Señor, sobrepasa el entendimiento, no podemos comprenderla, solamente llegó ahí, está ahí. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no es una panacea, no es que hermano, usted tiene que pensar en el Señor y piensa en el Señor nomás, que tranquilo. Pero por otra parte está la aflicción. Y yo entiendo esa parte por donde iba también el pensamiento de Cristóbal, ¿ya? Ninguno de los que ha estado aquí ha estado exento de situaciones, de una o de otra manera, ¿ya? En la salud, en la parte económica, en conflictos familiares, diferentes situaciones pueden haber habido, pero cada una de ellas nos ha servido para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Eso. Hermano Patricio, Sí. por ejemplo, yo me dijo que ya está bueno eso cuando te dicen las palabras que se han ido mencionando, porque hay una palabra que es reposo, como decía el hermano Iván, pero cuando uno, por ejemplo, está en una aflicción, yo creo que no existe un reposo en medio de una aflicción. O sea, no sé si habrán dos clases de reposo, pero por lo menos, por ejemplo, yo me imagino una persona que está con cáncer, ya con un cáncer terminal. De hecho, nosotros tuvimos casos cercanos en la asamblea de Victoria, el hermano Carlos Smith, padre, y el hermano yo lo fui a ver y estaba bastante afectado. Tenía cáncer y ya ustedes como sabrán, llega un minuto en que los medicamentos no hacen efecto frente a ese dolor. Entonces, yo pienso que a lo mejor podríamos tratar de como distinguir situaciones quizás, porque uno podría decir, cuando estoy a lo mejor en una aflicción tan fuerte como esa, ¿ya? A lo mejor es la palabra que corresponde quizás es resistir en la fe, para uno no entrar a desesperarse, porque pienso yo que a lo mejor esa puede ser la palabra, porque uno, claro, a mí me pasó que yo dije, o sea, cuando yo escucho la palabra reposo, que uno dice, oye, me gustaría reposar frente a este tema, pero si, por ejemplo, un dolor físico, es difícil sacarse el dolor físico de encima. De hecho, la complicación misma es justamente que es la imposibilidad de dejar de sufrir ese dolor. Entonces, no depende de mi pensamiento eso, no depende de que yo me relaje y piense en algo positivo, como dicen los del mundo, ¿me entiendes? Sino que es una guerra, o sea, en ese momento hay una guerra, De hecho, eso mismo se puede también considerar en la familia. Cuando en la familia, por ejemplo, hay, no sé, una esposa creyente tiene un esposo inconverso, o viceversa, o diferentes situaciones que podamos vivir en nuestro trabajo, lo que sea, son condiciones que nosotros no nos podemos como sacar de encima, ¿ya? Entonces, me gustaría que pudiéramos aclarar la situación de una persona que vive, por ejemplo, una situación física, todos los días de dolor, por ejemplo, y qué debería tener esa persona en su corazón. ¿Qué debería tener esa persona cuando nosotros, por ejemplo, porque yo les digo, o sea, para nosotros que somos más inmaduros, si a mí me hablan, por ejemplo, de reposo, en un momento en el cual yo estoy con una dolencia día y noche, para mí la palabra es resistencia. Lo primero que se me viene a mi mente novata en todas estas cosas es la palabra resistencia. Yo tengo que resistir. No sé cómo estará la palabra, pero me imagino que la palabra, el reposo del Señor debe estar relacionado con la palabra de resistir, o incluso a lo mejor, que ustedes saben más, esa circunstancia también puede estar descrita en la Biblia, las situaciones en las cuales la palabra resistencia es como la más adecuada quizá. Porque yo creo que
muchas de las cosas, de hecho yo he conversado con creyentes que me dicen, oye, mira, estoy bien ahora en el Señor, pero tengo como y pasaron una prueba, pero tienen el temor de decir, oye, el Señor quizás me irá a entrar, me querrá perfeccionar más y me va a hacer pasar por otro periodo difícil de mi vida, y eso mismo les produce un miedo, un temor, donde no hay no hay una sensación de paz en ese momento porque tienen miedo, le tienen como miedo a los cursos de perfeccionamiento del Señor. Y yo quisiera, hermanos, que pudiéramos aclarar ese tema, porque yo pienso que a lo mejor es la realidad de muchos creyentes que padecen situaciones las 24 horas del día, ni siquiera una parte del día, sino que las 24 horas del día, que muchas veces pueden ser situaciones físicas, ¿ya? Pero ¿qué debemos sentir? O sea, no sé qué debemos sentir, cómo debemos estar nosotros enfrentando esas situaciones que no nos dan descanso, son situaciones enemigos que están ahí día, noche, y que escapan a un proceso mental, qué sé yo, de, no sé, relajarnos o cosas así, sino que es una cosa fisiológica, por decirlo, por decirlo de una forma, ¿ya? No sé si me entienden lo que yo acabo de expresar, hermanos. Mire, yo quiero compartir algo que me llegó ayer, ¿ya? De un hermano, un querido hermano del sur, ¿ya? Y me dice, yo le mando todos los días los devocionales, ¿ya? Marcelo Albornoz, no sé si alguien lo ubica. Me dice, hermano amado, debo comunicarte que esta semana, después de 2 semanas de sentirse cansado y agotado, mi papá, se le hicieron exámenes al corazón y pulmón y tiene un cáncer al pulmón fulminante, ¿ya? Metastatizado e irreversible. No sabemos cuántos días de vida le quedan, pues el médico no se atrevió a determinarlo. Ahora, esto es lo que yo quiero compartir, lo último, ¿ya? Al hermano le encontraron una enfermedad y no la tenía, ¿ya? Experiencia que cualquiera de nosotros puede vivir, el Señor no lo permita, pero lo puede vivir. Pero ¿cuál es lo que me llama a mí la atención? Yo lo conozco al hermano personalmente, a don Eliezer, y dice, él está tranquilo, confiando en Dios y esperando el encuentro con su Señor. ¿Ya? No, yo estoy seguro que él vive en Cristo y él es una persona, yo lo conozco de los años 80, cuando íbamos a predicar con Félix, él nos hospedaba en su casa, íbamos a la cárcel de Talca, y él nos hospedaba en su casa y compartíamos mucho. Incluso antes de llegar a la asamblea de hermanos, yo llegué a su casa. Entonces lo conozco bien. Sé que es un hombre de Dios. Pero ¿cómo va a pasar el proceso? Y yo sé que don Eliezer ya es un hombre grande, un hombre mayor, y con una larga trayectoria, que seguro lo que está diciendo Marcelo, su hijo, es una realidad. Esperando en el Señor. Es lo que, la verdad que a veces cuesta, es fácil decirlo, vivirlo es otra cosa, ¿ya? Quienes han tenido a los padres con enfermedades terminales podrán dar fe de eso también, ¿ya? Y poder, si la vida del creyente es esa, ¿ya? Esperar en el Señor. Bueno es esperar, dice, Lamentaciones misma, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, el capítulo 3 me parece que está en Lamentaciones, donde dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es llevar al hombre el yugo desde su juventud, etc. Estar allí. Posicionalmente, haber entrado, ¿ya? Es lo que, bueno, quería compartirles. Porque nos podemos dar vuelta en experiencias, pero lo que el Señor determina, lo determina, ¿ya? Así es y así es, ¿ya? Y uno lo que debe esperar es el resultado, ¿ya? Raya para la suma nomás. El Señor dice esto, nosotros esto. Nos colocamos aquí y no nos movemos de ahí.
Eso. Hermano cortito, Ah, la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo todo lo soportó para darnos ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas. Y tenemos que pensar en Él cuando estaba en Getsemaní y sus sufrimientos en la cruz. Él tenía una misión que cumplir, pero una esperanza, la esperanza que tenemos nosotros. Obviamente que el dolor físico es terrible, pero en una situación así hay que aceptar la voluntad del Señor, porque el creyente que está en Cristo acepta su voluntad y la esperanza maravillosa de ir a la presencia de Él. Ahora, es fácil decirlo, pero es así. Esa es la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo y la experiencia que de distintas formas vamos a tener que enfrentar alguna vez. Y nosotros nos vamos a morir. El inconverso tiene una segunda muerte. Eso no va. mira, yo parto con lo que decía el hermano René en antes. Él leyó de Juan en que el Consolador era el Espíritu Santo, ¿cierto? Jesucristo dice en el 14:17 que el Espíritu Santo será, Juan 14:17 dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí dice, no os dejaré huérfanos. ¿Qué dice en la Biblia de ustedes? Vendré a vosotros. Por lo tanto, cuando viene el Espíritu Santo, hermano Patricio, no es que Jesucristo esté en el cielo, está en el cielo, pero también dice, vendré a vosotros. No tenemos que ir a buscar a Cristo en el cielo. La Escritura dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. O sea, ese es el gran problema de nosotros. Nuestra inmadurez, nuestra religiosidad, todas las tradiciones, ¿cierto? No nos han dejado disfrutar la vida de Cristo en nosotros. No es una experiencia que tengamos nosotros. Es como un concepto, como una doctrina. Pero lo que está diciendo justamente, que después también leyó el hermano René, los invito a Colosenses, en Filipenses. ¿Te acuerdas que él dijo, regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. Entonces, está eso en el capítulo 4 de Filipenses. Entonces, ¿por qué está en el capítulo Disculpe, 4? me voy a tener que retirar de la reunión porque tengo una pequeña emergencia familiar. Ya, no es nada tan grave, pero me acaban de avisar un tema, así que pucha, yo lo lamento porque estaba justo súper interesante el tema, Mira, así que bueno. como lo están grabando, míralo después si puedes. Porque en el Sí, fondo de todas maneras. estamos hablando de la pregunta que tú hiciste. Sí, exactamente, yo por eso me interesaba Claro, el tema, pero ya ¿cómo puedo? Y eso es lo que dice el apóstol en Filipenses, ¿cómo puedes? O sea, porque justamente lo que Cristóbal decía era, ¿cómo yo vivo el reposo? ¿Te fijas? Entonces, el problema está en que nosotros, lo que decía Patricio recién, no nos demos vuelta con las experiencias personales, porque las experiencias personales son personales. Y las palabras, hay que tenerlo claro, no son como nosotros queremos que sean. Cuando Dios dice reposo, es reposo. No cambiemos eso por resistir. La Escritura dice, cuando usa la palabra resistir, dice resistir al diablo. Y por eso en Efesios nos dice, ¿cierto?, que nos pongamos, tomamos la armadura para poder resistir al diablo. La resistencia es para el diablo, hermano, porque el diablo es el que nos tienta. Él anda como león rugiente, justamente ¿para qué? Para que justamente ese era el gran problema que dice que está pasando el apóstol Pablo en Filipenses. Vuelvo ahí, Filipenses capítulo 1, los invito a capítulo 1. 1:19 dice. Entonces,
cómo nosotros nos salvamos de la situación. Es lo que decía el hermano René antes, o sea, si una cosa es tener el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso Dios sabe quiénes son, el Señor conoce a los que son suyos, dice, pero otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. La Escritura nos habla de que seamos llenos del Espíritu Santo, de que andemos en el Espíritu, aprendamos. Y por eso también leímos delante en Hebreos, que veamos que el Espíritu haga la separación entre el alma y el espíritu para que podamos discernir si no andamos como religiosos, con muy buen corazón, pero en el alma, en la carne, no en el espíritu. En el versículo 19 dice, porque sé, él está preso, hermano, está pasando por una aflicción tremenda, o sea, en ese tiempo él no sabía si al otro día iba a estar vivo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, o sea, hay una suministración de ese Espíritu que es para, justamente, resultará en mi liberación, la liberación en cuanto al temor, hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, conforme a mi anhelo y esperanza. No es la liberación de la cárcel, que nada será avergonzado. Él dice que no quiere ser avergonzado. Cuando nosotros nos quejamos, nos lamentamos o andamos contando la gran aflicción que estamos pasando, ¿cierto? Entonces dice, antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también. Miren lo que dice, ¿qué es lo que pasa? Y ese es el propósito que nosotros debemos buscar, hermanos, que es lo que estábamos hablando delante con Mauricio, de que dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, Cristo se transformará en el todo de mi ser, en el todo de mi pensar, en el todo de mi decir, en el todo de mi hablar, en el todo de mi... Eso, magnificado. Ese es el propósito. ¿Por qué dice en el 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, eso es una señal de madurez, hermano. El problema y el drama, que lo hemos hablado tantas veces nosotros antes, es que no nos dábamos cuenta nosotros hasta que el Señor nos abrió los ojos de lo infantiles que éramos, de lo inmaduros que somos. Si es un problema muy grande, la inmadurez. Entonces, por eso encontramos justificaciones, discutimos o queremos cambiar las palabras, pero la cosa no es como alguien lo experimentó o como el hermano tal experimentó. No tiene nada que ver con nosotros, hermanos. Es como Dios dice que es. Las cosas son como Dios dice que son. Las palabras que Él usa son las verdaderas, no las que nosotros queremos acomodarnos a nuestra cultura, nuestra tradición o lo que nos deje conforme. Y entonces, siguiendo el capítulo en Filipenses, en el capítulo 2 dice cómo es la manera para que nosotros vayamos caminando a la madurez, que es que tengamos, ¿cierto?, un mismo pensar, un mismo sentir, hermano. Es un pensamiento común entre los hermanos, como hubo en Cristo Jesús. ¿Ve? Un sentimiento de que no importa lo que me pase porque Dios está trabajando conmigo. Y por eso dice en el 3, el gran secreto, en el capítulo 3 dice, es que te olvides de todo lo que estás afirmado. Hermano, nosotros nos afirmamos, la mayoría de los hermanos dicen eso a veces. ¿Cómo Dios no va a considerar todo lo que yo he hecho? O los años que yo me he reunido, o todo lo que conozco de la Biblia, cualquiera de esas cosas en que estamos aferrados. Y aquí el apóstol Pablo dice, no tengas confianza en la carne, olvídate de eso. Dice, y en el versículo 7 dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el problema de nosotros, hermano. Nosotros creemos que si sabemos mucho de Cristo o conocemos mucho la Escritura, de eso está hablando Dios. Y aquí no, está hablando de un conocimiento que es experimental, hermano. Es una experiencia de vida, es un vivir por medio de Él. No es un conocimiento mental. Y eso, pídanle al Señor, todos tenemos que pedirle eso, que Él separe el alma del espíritu, para que nos haga reconocer cuando andamos andando en nuestras buenas intenciones o cuando andamos guiados por el Espíritu, que no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque sean obras buenas en la carne, para Dios son mal olor. Ahí volvió el hermano René. Entonces dice,
¿Y qué dice ahí? Por amor del cual lo he perdido todo. Por ahí ese es el camino de nosotros, hermano. Todo de lo que nosotros nos aferremos, llámese buena doctrina, buena asamblea, buena congregación, cualquiera de esas cosas que nosotros creamos que eso es lo que tenemos y estamos aferrados. Por eso algunos hermanos se asustan cuando uno les dice que esas cosas pueden ser importantes, pero no te aferres a eso. Cristo es lo importante, aférrate a Él nomás. ¿Te fijas? Entonces, pero si algunos hermanos no tienen eso, no tienen nada, y ahí se dan cuenta de que no tienen a Cristo. Cuando uno tiene a Cristo, las otras cosas pierden su relevancia. Por amor del cual dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, todo lo que él consideraba que había hecho, que era importante, dice que es basura, hermano. Y ser hallado en él, dice, ve, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley o de hacer buenas obras, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y ahí dice, la finalidad de eso es conocerlo, ¿ves? Eso es, ahí se produce un conocimiento por experiencia, es un conocimiento por vivir por medio de él, ¿ves? Es por revelación, hermano, lo hemos hablado eso ya. Y dice, conocerle y el poder de su resurrección. Por eso que no es un poder que tenemos nosotros, es un poder que viene de Dios. Y ahí dice lo que estamos hablando, ¿ves? Y la participación de sus padecimientos. Ahí está, como en tercer lugar están de lo que estábamos enfocados, los padecimientos del creyente. ¿Ves? Para ser, dice en el fondo, ser hecho conforme a él en su muerte. O sea, ¿para qué? Para que termine con el yo de nosotros, hermano. Ese es el propósito. Y cuando pasa eso, entonces ahí viene la madurez, la expresión de la madurez en el capítulo 4, en que dice que aprendamos a regocijarnos. Y en el versículo 11, 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Ve? Es un aprendizaje, hermano. El aprendizaje de aprender por medio del Espíritu a contentarnos en Cristo, a reposar en Cristo, a esperar en Cristo, a gozarnos en Él, en su amor, porque lo conocemos por experiencia, no por doctrina, no por teología, hermano. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ese es un aprendizaje. Y entonces por eso dice, sé vivir en escasez. Ahí puede estar, usted ponga lo que usted quiera, la salud, el dinero, el amor. Y sé vivir en abundancia, porque la abundancia también puede alejarnos a uno. En todo y por todo he aprendido el secreto, lo mismo de estar saciado que de tener hambre, lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. Y ahí el versículo 13 en el original dice, para todo tengo fuerzas en virtud del que me da el poder, que lo traducen como todo lo puedo en Cristo. Pero literal dice, para todo tengo fuerzas en virtud del que me da el poder, que es la vida de resurrección que había hecho. ¿Ve? Eso es, hermanos, el propósito de aprender a reposar, es un aprendizaje. ¿Ve? Y dice el apóstol Pablo que un poco antes dice, así que todos los que hemos llegado a la madurez, dice en el 3:15, lo traducen perfecto, pero en la palabra es maduro. Así que todos los que somos maduros, dice, esto mismo pensemos, o sintamos, dice en otra, pero dice pensemos en el original. Así, en algo pensáis de un modo diferente, esto os lo revelará Dios. Hermanos, lo revelará Dios. No es algo mental, no es algo que uno te aprendes de memoria o alguien te lo dijo, te lo va a revelar Dios. ¿Ves? Por eso dice que no todos llegan a la madurez, pero Dios quiere que todos lleguemos a la madurez. Pero para llegar a la madurez primero hay que entender de que somos niños. Eso, no sé si hay más temas sobre. Yo quisiera decir un punto que he ido entendiendo ahora también en todo lo que se ha conversado. Porque efectivamente nosotros mezclamos las situaciones temporales que nos toca vivir cada uno y que un poco lo que decía Cristóbal, que vivimos circunstancias
algunos más difíciles, o para algunos más difíciles que para otros, transitoriamente, porque finalmente todo ser humano vive en aflicción, en enfermedad, en escasez, en angustia, porque la vida es así, una vida frágil. Pero creo que la confusión se produce justamente por la incredulidad, porque a nosotros lo que nos conecta con Dios es la fe en su Hijo. Él nos da una vida nueva que está basada sobre la fe. Siempre sobre la fe en lo que Dios ha dicho, porque nosotros para creer en Él no creemos, no hemos creído porque hemos visto milagros. De hecho, creo que todos los que creímos en Él no fue porque vimos que Él sanó a un ciego o resucitó a un muerto. No, creímos porque el Espíritu Santo a través de alguien nos habló de Dios, de quién era Dios, creímos en Él y creemos en Jesucristo, su Hijo. Y la Escritura dice claramente que por medio de la fe hemos creído en su gracia. Entonces todo está basado, nuestra relación con Dios está basada sobre la fe de lo que Dios dice. Y creo que la confusión se produce porque en medio de las circunstancias que vivimos, tiene mucho que ver con cosas terrenales, no celestiales, en el sentido que el reposo no es el reposo un estado de, como decías tú recién, Reinaldo, salud, dinero y amor, como algunos así lo promueven falsamente, la doctrina de la prosperidad, qué sé yo, de que no va a tener enfermedad de ningún tipo, lo cual es falso. Nosotros estamos mirando siempre creyendo en Dios, en todo que Él lo ha hecho nuevo, hace nueva todas las cosas desde nosotros mismos. O sea, una nueva creación, un nuevo hombre, para una nueva ciudadanía, para una nueva tierra, para un nuevo cielo. Entonces, yo entiendo que cuando le advierten en el capítulo 3 de Hebreo, o sentencia, ellos no creyeron o no pudieron entrar a una tierra que era maravillosa, ¿cierto? Que fluye leche y miel, abundancia, protección, seguridad. Está basado también en la credulidad en lo que Dios dice, en creer lo que Dios dice. Y por eso después dice que nosotros debemos temer. Temer, ¿cierto? Porque aún estando permaneciendo una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros dice, parezca no haberlo alcanzado. Esa es la razón por la cual nos advierte que la iglesia, vamos a decir, los creyentes, los que hemos pasado del otro lado, los que Dios nos sacó de las tinieblas, no disfrutemos de ese reposo. ¿Ya? Yo, un poco como experiencia, lo que decía el hermano Cristóbal recién, que creo que hay una confusión grande ahí. A nadie se le pide que sintiendo dolores fuertes por un cáncer, no esté cantando, y oye, no, sí, es evidente que tiene un problema, pero veo yo que Dios trata en forma personal cada experiencia con cada uno. Y por lo menos yo la experiencia que he tenido cercana a un tema como la enfermedad del cáncer, tanto con mi papá como mi hermana, vi que todos lloramos, todos sufrimos, todos rogamos, todos clamamos a Dios, pero ninguno de nosotros, creo yo, por lo menos lo que yo vi, y en lo personal, nos enojamos con Dios, o dijimos, Dios no está aquí, o Dios es malo. Todo lo contrario, nos afirmamos más en Él y aceptamos su propósito y su voluntad, su consuelo y su cuidado. O sea, yo hasta el final dije, Dios estará hablándole cosas a ella que seguramente ella solamente va a saber. Y le doy gracias a Dios porque justamente fueron estos versículos que tú has comentado, Reinaldo, muchos de ellos, en que estaba el consuelo del Espíritu Santo, aún en medio del dolor, ¿ya? Aún en medio de la angustia, de repente, no sé si llamarle desesperación, pero más bien del anhelo que uno quería que esto no fuera así. Pero los creyentes creo yo que experimentamos la presencia del Señor dándonos consuelo, y lo experimentamos de verdad dándonos consuelo, pero no negamos el dolor ni en algún caso, por ejemplo, la escasez o la enfermedad o la pérdida de un trabajo, no sé, la inseguridad, etc.
Entonces, creo yo que el Señor nos anima a nosotros, a pesar de estas circunstancias, estar escuchando lo que Él dice, como tú bien decías, no cambiando las palabras. Él dice, y esa palabra es firme, está firme porque es una roca. Ahí nosotros nos afirmamos en una roca, o sea, los vientos, la lluvia, nos tratan de botar. Pero Él dice que permanezcamos ahí, firmes en la roca. Él nos tiene afirmado. Mira, sobre lo que hablamos en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermano, dice, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza. Y dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las artimañas del diablo. No se trata de si nosotros nos duele o no nos duele algo. Se trata de otra cosa, dice. Y en el 3 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Eso es Cristo, hermano. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo cumplido todo estar firme. Entonces, la resistencia no tiene que ver con que yo no sienta el dolor, hermano. Tiene que ver, como dice en Filipenses, que él no sea avergonzado. Si en Israel, ellos ¿qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue dudar de que Dios estaba con ellos. Eso es todo, o sea, en el fondo es lo mismo. O sea, el resistir no significa que yo no voy a sentir dolor o que voy a estar cantando. No. Tiene que ver con que sé que esto es una obra de gloria del Señor. Como cuando aparecen los griegos a Jesús y Jesús sabe y dice, ha llegado la hora. ¿Y qué dice Jesús? Padre, pasa de mí esto. No, si para esto yo nací. ¿Se fijan? O sea, él sabía que eso era. Entonces, si nosotros entendemos que fuimos apartados por Dios para ser transformados a la semejanza de Cristo, el proceso es terminar con la carne para que Cristo aparezca. Y ahí es donde nosotros podríamos decir en la madurez, realmente no como un eslogan que nos conocemos de memoria porque nos enseñaron los versículos, que nosotros realmente podamos decir, mi vivir es Cristo. Y el morir, el desaparecer como yo, con mis intereses, con mis gustos, con mis anhelos, es, como dice ahí, es ganancia, no es pérdida, no tengo que lamentarme, como dice el apóstol Pablo, o sea, yo lo he perdido todo por ganar a Cristo. No sé si hay algo más sobre el tema. Entonces César Patricio está en silencio. ¿Estás con el micrófono apagado? Que me dieron unos calambres aquí sentado y tuve que ponerme de pie. Me acalambré. Bueno, estoy escuchando. Creo que lo que estoy prestando atención más que... Bueno, mira, si es que yo lo que veo el drama es ese. O sea, a nosotros no nos han enseñado a mirar solo al Señor. Entonces, hablamos de las circunstancias, del ejemplo de este, de la experiencia de este otro. O sea, estamos mirando todo lo que se ve. Pero resulta que Dios quiere, mira, a propósito de lo que dijo Iván, dice, la relación con Dios es por fe. Sí, pero no se olviden que es por el Espíritu. No es la carne y nuestra mente no tienen nada que ver con eso. Nada. Dios no tiene vínculo. Sí. Es por el Espíritu. Él llegó a nuestro espíritu para justamente salvarnos el alma, para que el alma se vuelva a ser uno con el espíritu. Y por eso que al final también el cuerpo dice, por eso dice que Él nos va a salvar las santificaciones del alma, ¿se acuerdan? De espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Espíritu primero, alma segundo y cuerpo final. Y dice el apóstol Pablo en Romanos que al final también nosotros vamos a ser vivificados. ¿Ves? Pero eso nosotros tenemos que empezar a disfrutarlo. Entonces, aprender a discernir que las cosas que disfruta el alma no siempre son las de Dios, son las de Egipto. Entonces, Dios tiene que sacarnos a un desierto donde no tengamos nada y aprendamos a disfrutar el maná, dejar de echar de menos las cosas de Egipto
Y cuando empecemos a disfrutar ese pan tan liviano, entonces vamos a decir, Señor, quiero pasar ya el Jordán. Y cuando yo paso el Jordán, ¿qué es lo que es el Jordán? El yo, hermano. ¿Dónde dejó Jesús su carne? En apariencia, en símbolo, en el Jordán. ¿Y qué pasó después del Jordán? Cuando él salió de las aguas del Jordán, se abrieron los cielos y el Espíritu vino como paloma. Ese es un ejemplo para nosotros, hermano. Lo que éramos nosotros, los que ya nos bautizamos, lo que éramos quedó debajo de ese agua. Ahora tenemos una nueva vida y eso hay que empezar a experimentarlo. Experimentar a Cristo, vivir a Cristo, disfrutar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios vino a nosotros. Cuando nosotros, el otro día justamente hablaba con una hermana, creo que es anglicana, y no entienden nada. Es impresionante, impresionante, da pena. Como que me dice, bueno, pero Dios, entonces hacen una separación entre Espíritu Santo, Cristo y el Padre, como si fueran tres cosas diferentes. Hermanos, si no son tres, son uno. ¿O no? Ahí don René. Hermano, y en relación a lo que estamos comentando ahora y poder discernir acerca de ellos, es la oración, porque la verdad que es un todo, ¿cierto? Sí. Y cuando estamos en el reposo del Señor, ahora, estar en el reposo del Señor, eso no implica que vayamos a tener momentos buenos y malos. Es cierto, el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, pero para estar en el reposo de Dios, pero entendiendo que igual iban a tener que trabajar la tierra, iban a haber problemas de salud, todo aquello que son propios del ser humano y que son de la carne. Entonces, estar en el reposo del Señor y gozarse en Él y tener el gozo del Espíritu, a pesar de vicisitudes que tengamos, es la oración. El instrumento que nos ha entregado el Señor, sobre todo para los momentos adversos que tengamos en la vida, es la oración. Y la oración nos da esperanza. Y en la oración nos regocijamos en Él y nos sentimos seguros de Él. Y bueno, y por la fe pensamos que Él nos va a conceder. Y si así no fuere, es la voluntad de Él. Entonces el gozo, el reposo, el vivir en el Espíritu, el andar en la luz, ¿cómo lo manifestamos delante del Señor? En el servicio, y en la oración. La oración es poderosa. Y nuestro Señor dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, ¿cierto? Entonces, es una suma de cosas y la verdad es que cuando tocamos estos temas no podemos evitar el pasar de una, entre comillas, de una cosa a otra, porque es como una red. Es como una red, no sé, como estamos hechos nosotros, ¿cierto? En que somos una red, ¿cierto? De células, un cuerpo en que todo es importante. Entonces, si hablamos en el espíritu, hablamos del gozo, hablamos del reposo, hablamos de los frutos del espíritu, no podemos dejar de hablar de la oración, sin querer, sin pretender apartarnos del tema del reposo. Pero la oración también es importante, porque cuando estamos orando al Señor, le estamos hablando.
nos está escuchando. Esa es nuestra certeza. Y eso nos gratifica en espíritu. Y si oramos en la mañana, por ejemplo, estamos con la convicción de que ese día va a ser bueno a los ojos del Señor. Entonces, consideremos también la oración, como se habla, frente a la adversidad, frente a las enfermedades, a los sufrimientos, a la pérdida de un ser querido. La oración. Y que todos hemos vivido la pérdida de un ser querido. Ahora tenemos seres queridos, ¿cierto?, que han estado mucho tiempo con su enfermedad, lo cual es terrible para él y para la familia. Pero bueno, sabemos que hay otra vida, ¿cierto?, en el Señor, y esta es eterna. Nosotros no conocemos los pensamientos del Señor, si estamos de paso en este mundo. Pero lo que tenemos por delante es una eternidad. Es fácil decirlo, porque a mí me preguntaran si yo quiero morirme ya para ir a la presencia del Señor. Honestamente, claro, uno va y piensa en la familia, yo diría que no, pues Señor, no me lleves todavía. Déjame con mi familia un tiempo más. Pero hay misterios, porque no sé si lo conversamos la otra vez, estos misterios que hay de que por qué el justo, por qué el Hijo de Dios sufre. Y muchas veces el Hijo de Dios sufre más que el inconverso. Pero La vida eterna, la vida eterna. Entonces usted dice, después que se muera la va a empezar a disfrutar. No, disfrutar, perdón, después que me muera, o sea, a ver, lo que yo quiero decir, me expresé mal, es que no considerar la muerte como el fin de todo, como la separación, sí nos daña, que significa la separación, muerte significa separación de. No, la vida eterna, no, la vida eterna. No, la vida eterna, desde que cuando yo recibí al Señor como mi Salvador personal, yo ya tengo la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios a través de su Hijo que murió por mí en la cruz, yo ya tengo la vida eterna. Sí, la vida eterna no es vivir, valga la redundancia, eternamente. Vida eterna es conocer a Dios y estar en Dios. Y la muerte va a ser un paso nada más. Pero me expresé mal. Digamos que al dejar este mundo, como dice el himno, voy a verlo faz a faz. Voy a estar en un lugar en el que seguramente no hay más sufrimiento porque no vamos a estar en estos cuerpos. Pero, y hay personas que están escuchando, entonces es muy importante la respuesta que estoy dando. Me equivoqué en la expresión. La vida eterna la tiene el creyente cuando recibe a Jesucristo como su único personal salvador, porque, valga la redundancia, la vida eterna es conocer a Dios a través de su Hijo. Esa es la vida eterna. Y si estoy equivocado, por favor, corríjanme. No, claro. Bueno, lo importante, claro, es importante justamente nosotros eso en general lo conocemos como concepto doctrinal, porque la vida eterna es Cristo, tal como dice usted, ¿cierto? Y cuando Él dice, vendré a vosotros, es porque Cristo ya está en el corazón de nosotros. Entonces, el problema está en que Él quiere hacer de nosotros su templo, pero nosotros lo hemos convertido en cueva de ladrones, por lo tanto tiene que limpiar el templo. Esa limpieza en la que a nosotros nos duele tanto, porque Él quiere hacer, como dice en Efesios por ahí, Él quiere hacer un hogar, Él quiere habitar en nuestro corazón. El problema es que nosotros tenemos algunos muebles y algunas cosas y algunos recuerdos y algunas tradiciones que nos duele mucho que Él diga, bota esto o quema esto, sale al patio y quema todas estas cosas. Eso nos duele mucho a nosotros.
Pero él dice, cuando botes todo eso, cuando quites todo eso, vas a empezar a disfrutar mi presencia. Vas a empezar a disfrutar la vida eterna, porque yo soy la vida eterna. Porque eso dice la Escritura. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y entonces también vas a empezar a tener luz y vas a poder empezar a ver lo que otros no ven. Ese es entonces es un proceso de limpieza interior, porque justamente el disfrute es algo interior. Y eso es lo que Dios quiere, venir al corazón de nosotros para que lo disfrutemos a Él. Eso es lo que Dios quiere, el propósito de Dios es eso, porque tiene un amor tan grande y Él dice, deja de disfrutar de las cosas. Mire la tierra prometida. ¿Era una tierra de leche y miel? Sí. ¿Era una tierra de arroyos? Sí. Era todo eso. Pero ¿cuál era el problema? Igual que nosotros, hay enemigos adentro. Estaba el cananeo, el fereceo, estaban nuestros gustos mundanos, estaban nuestros intereses mundanos. Entonces Dios tiene que hacer esa obra de limpieza. La tierra prometida está ocupada, la tierra de nosotros, el corazón de nosotros está ocupado. Y por eso dice que ten cuidado, porque Satanás en el fondo, la tentación que va a hacer contigo es decirte, estabas mejor antes. En Egipto comías de balde, los pepinos, los melones. ¿Te fijas? Mira, te trajo Dios aquí a morir de sed, como con ese pan tan, etcétera, etcétera. Ese es el engaño de Satanás. Es cuando dice que anda como león rugiente para que nosotros protestemos, nos quejemos, murmuremos de Dios. Pero Dios quiere otra cosa, quiere que lo conozcamos para que lo disfrutemos. Y ahí está, es un gozo interior, es independiente de los problemas que tengamos físicos, porque nosotros entendemos que la carne para nada aprovecha, para nada aprovecha. Dios dijo eso y eso es inmutable. Y nosotros justamente en la defensa de nuestra carne, de nuestros gustos, de lo que sea, entonces sufrimos porque Dios dice, yo quiero que empieces a disfrutarme a mí, a disfrutar lo espiritual. Entonces, una vez se habla esto con hermanos que llevan años a veces y te dicen, te estáis poniendo místico, te estáis poniendo espiritual. No, dice uno, si eso es lo que Dios dice, no es un problema de ser espiritual. El problema, hermanos, es que nosotros no nos damos cuenta de la anormalidad. Nosotros estamos en un cristianismo anormal, no es normal. Estamos en una decadencia enorme. La iglesia de los tiempos finales es la que a Jesucristo le da asco y la va a vomitar de su boca, dice. ¿Ve? Pero él dice que el que tiene oído, oiga. ¿Y qué es lo que él quiere? Dice, que lo dejemos entrar. Ya lo tenemos, dicen todos, estamos listos. Momentito, él quiere entrar y llenarnos y vaciarnos de lo que éramos nosotros. Ese es el proceso, es un proceso de limpieza, de santificación, pero eso es algo que nosotros tenemos, él no nos va a obligar. ¿Ve? Él no nos va a obligar. Aló, hola. Hermano, ¿me permiten? Es que me está llegando, hermano, voy a tener que salirme porque me está llegando un material. Muy bien. Hermano Patricio sabe que estoy trabajando aquí en la casa. Por Ya. favor, excúsenme. No, nos vemos. Cariños. Ya está, Un un abrazo, abrazo. hermano. Chao. Parece que Chao, Arturito hermano estaba Patricio. entrando, ¿no? Sí, Sí, Arturo. Arturito, quiero dile nomás. agregar algo. Nosotros somos de una naturaleza idólatra, ¿ya? Sí. Y eso es lo que el Señor quiere transformar en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes cuando Raquel sale de la casa de Labán, se tomó unos ídolos y los escondió y se sentó sobre ellos? ¿Ya? Entonces, no sé si mal no recuerdo, Labán fue tras ella o tras Jacob por ese tema de los ídolos. Entonces, en nuestros corazones hay cosas que son ídolos, que
que Dios quiere que no estén ahí, quiere que limpiarnos de eso, porque el único que merece nuestra adoración es Él, ¿m? Y no los ídolos que podamos tener en nuestra propia vida. Y ese tema de los ídolos en nuestra vida puede llegar a tornarse muy complejo para un creyente cuando empieza a escarbar. ¿Me entienden? Entonces, no es nuestro cuerpo el malo, no es nuestra, quizás podríamos decir nuestra mente. En nuestra mente se anidan estos ídolos que se representan por medio de cosas habituales. ¿M? Y al transformar nuestra mente, el Señor nos va liberando de eso. ¿M? Entonces, claro, la vida eterna ya la tenemos, la estamos experimentando, y la muerte, como decía René, es un paso, y a continuación, y seguimos después eh, viviendo la vida eterna con el Señor. ¿M? Pablo también invita a, a mantenernos cuando habla hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, cuando el Señor Jesucristo venga y resucite primero a los que murieron en Cristo, y después arrebata a los que estamos vivos todavía. ¿Quién no ha tenido esa esperanza de que el Señor se lo lleve vivo? ¿Mm? Ahí termina mi comentario. Interesante porque efectivamente, por lo menos en mi experiencia, cuando Dios te muestra, mira, yo lo que he aprendido es que no empecemos a mirar qué ídolos tenemos, porque eso lo hace el Espíritu. O sea, Dios dice que pongamos los ojos en Jesús, no en Mm, nosotros, ni claro. siquiera para bien. O sea, no empecemos a mirarnos y a escudriñarnos nosotros. Dejemos que el Espíritu, porque el Espíritu tiene una orden. O sea, primero va a sacar esto, después va a sacar lo segundo y después va a sacar lo tercero. Él tiene un orden en que va a limpiar nuestra casa. Tengamos confianza en Él. Cuando lo empezamos a mirar, Él nos va mostrando lo que quiere que nosotros votemos o quememos o lo apartemos. Y por lo menos en mi experiencia, no sé si le habrá pasado a ustedes también, cuando Él te muestra que el ídolo más firme, más fuerte y más querido de nosotros es el yo. Entonces, por eso Él nos dio la cruz, para que creamos que Él hizo esa obra y Él hizo ya eso, para que nosotros, entonces, empecemos a pedirle que nosotros podamos experimentar realmente esa muerte, o sea, saber que ya no, que no contamos, que no existimos para Dios, que existimos solo como nueva creación, como nuevas personas en Cristo, con la vida de Cristo y viviendo por medio de Él. O sea, eso es algo que Dios tiene que revelarnos para poder empezar a disfrutar realmente las cosas eternas, las cosas imperecederas en el fondo, hermano. Entonces, Mm. y ahí es donde a mí se me ha criticado a veces cuando dicen, tú dices que no hay que hacer esto o que no hay que hacer esto otro. No, no se trata de eso, sino que a veces nosotros tenemos muchas cosas que nos parecen muy buenas y nos estamos aferrados a esas cosas en vez de estar aferrados al Señor, a lo invisible, a lo que no se ve. Entonces, eso es, hermano, efectivamente lo que decía el hermano René antes, la oración es clave. Y no es una oración en la mañana, en la tarde. Acuérdense que la Escritura, lo que dice la Escritura es orad sin cesar.
creo que hasta aquí vamos a llegar porque estamos en la hora también. No sé, Sí. porque no hay nada más, parece, ¿no? Creo que ha sido un buen tiempo y para los que entran también es de largo aliento el escuchar. Claro. Es que se fue René y se acabó todo. Sí, oye, y que tampoco estuvo Magdiel, lo echamos de menos Magdiel. Mm. Siempre nos trae preguntas. Siempre yo he visto que el Señor le pone como hizo con Emaús. El Señor preguntó a los de Emaús y ahí atinaron. Y muchas veces las preguntas que Él ha traído nos hacen atinar a nosotros. Sí. Pero bueno, el Hay Señor que sabe. mandarle un WhatsApp y decirle, hermano, lo echamos de menos en la reunión del sábado. ¿Ah? No, sí, él dio una excusa, tenía una reunión en su congregación. Sí, están de aniversario. Están de aniversario. Ahora que me acuerdo, Cisterna está de aniversario. Tenían a don Denis Hanna y a don Juan Seguel exponiendo. Bueno, ¿Sería eso todo Hasta aquí llegamos, hermano, entonces. para el 5, si Dios quiere? Déjame ver. Sí, sería sábado 5 de diciembre, si Dios lo permite. ¿Les 5 de parece, diciembre. hermanos? El link Ya, es el mismo. Así que Bueno, pueden guardar el link porque con este mismo entramos. no hay ¿Ya? problema. Así Pero que igual ustedes lo recuerdan en ese momento. sí, no hay problema. Ya. No hay problema. Muchas Bueno, gracias. Y a gusto Felipe verlo, también, muchas muchas gracias a gracias. todos, hermanos. ¿Podemos orar para concluir? Muy Sí, bien. ¿Hagamos me la parece. oración? Oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder abrir las Escrituras y poder meditar, elevar nuestros ojos y contemplar al Señor Jesús, nuestro Dios, los propósitos que tú tienes para nuestras vidas también. Ayúdanos para poder vivir en Cristo, para poder poner la mira en las cosas de arriba. Gracias, nuestro Padre, bendice a cada uno de los que ha podido entrar y a los que no han podido también, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas. Te pedimos por Magdiel, para que tú le ayudes también. Te pedimos por Álvaro, por Carlos, que te extrañamos. También por Sergio Galvez, que ha estado también en nuestras reuniones. Padre, cada uno de ellos los ponemos delante de tu presencia. Agradecemos todo el bien que nos das por tu palabra en esta hora. Bendícenos, ayúdanos, guíanos, nuestro Dios, por tu Santo Espíritu en todo. Te lo suplicamos, te damos gracias. Y también pedimos, nuestro Dios, especialmente por Cristóbal. Te pedimos por el hermano René, Señor, que tú le ayudes también. Pedimos por los hermanos en Ushuaia, por Rolly, por su papá, hermano Hugo. Señor, seas con ellos también. Por las hermanas de la Quebrada. Gracias, nuestro Dios, por este tiempo que nos has dado. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.